Hola, muy buenas noches. El día de hoy quiero compartirles esta experiencia desde mi particular punto de vista. Hablamos de una experiencia personal, la cual me ocurrió cuando yo tenía únicamente 10 años. Dicha situación la compartí en casa, con mis padres, mi abuelo y mis hermanas. Pero sumado a más de 30 testigos en la calle donde dicho evento se suscitó. Antes de comenzar con el relato, quiero ponerlos un poco en contexto. Esto ocurrió en una comunidad en el estado de Hidalgo, en el año de 1996. En dicho poblado no tenía más de 50 casas en aquel entonces, y mi calle era demasiado corta. La casa de mis padres era el acceso principal, pero más arriba de esta no había más que un cerro despoblado. Había una pequeña loma, la cual estaba llena de árboles nopales y rocas. Al lado opuesto, con una pendiente hacia abajo, eran algunas cuantas casas de vecinos, la iglesia a la mitad y al final un campo de fútbol, en el cual los domingos se disputaban los partidos del equipo local. Pero al final de dicho campo de fútbol no había nada, solo campo abierto, sembradíos de maíz, trigo y cebada. Nada más, solamente campo hasta donde se alcanzaba a ver. Bueno, teniendo en cuenta este panorama, procedo a narrarles la historia. Recuerdo claramente aquel día. Fue un sábado como cualquier otro. Estábamos en casa y fue un día de hacer las labores domésticas, ayudando en la limpieza de la casa, así como las tareas escolares. Todos los días comíamos alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, aquel día comimos mucho más tarde. Esto fue mucho más tarde de lo habitual. Eran alrededor de las 5 o tal vez 6 de la tarde. El día apenas empezaba a oscurecer lentamente. Ese día, mis hermanas, mi abuelito y mis papás estábamos ahí comiendo. Mi abuelito tenía una tienda de abarrotes en la misma casa. Él era quien más comía deprisa, más deprisa que el resto de los demás. Este día no fue diferente, por lo que fue el primero en terminar su comida. Dio las gracias, levantó su plato y se retiró de la cocina, de nuevo a su tienda, donde pasaba mayor parte del día. Los demás seguíamos aún terminando nuestros alimentos, ahí sentados en la mesa. De repente, un silencio invadió todo, y a lo lejos pudimos escuchar en las casas de más abajo, cerca del campo de fútbol, a los perros, que inicialmente eran unos ladridos agresivos, los canes al borde de un inminente ataque hacia algo. Pero estos cambiaban abruptamente, de ser esos ladridos de defensa, a ser unos aullidos lastimeros, de miedo, como si estos hubieran visto algo que los hubiera asustado de forma espantosa. Estos mismos parecía que se escuchaban cada vez más cerca, y más perros en las casas más cercanas parecían tener este extraño y mismo comportamiento. Seguimos en silencio, y mi papá solo atinó a decir: «Esos perros algo vieron», mientras mi mamá se persinaba, cuando de repente, en la puerta de la cocina, apareció ahí, con un semblante pálido y con una cara con miedo que no había visto antes en mi abuelo, y con una voz muy seria y en voz baja nos dijo: «Vengan, tienen que ver esto. Corran, dense prisa». Todos nos levantamos y caminamos tras él. Este nos llevó a su tienda. Pasamos a un lado de su mueble y más a un lado a otro pequeño pasillo. Este nos llevaba a una pequeña bodega que tenía, en la cual guardaba algo de su mercancía. Esta tenía una pequeña ventana de madera, con unos diminutos cuadros de vidrio. Estos daban directamente hacia la calle. Los cuadros no eran
más grandes que 10 o tal vez 15 centímetros por 8, pero los cuales eran suficientemente perfectos para ver hacia el exterior. Fue ahí cuando nos asomamos por la ventana y pudimos ver a un perro, pero era un perro de proporciones sobrenaturales. El solo verlo hizo que mi corazón se acelerara. Una de mis hermanas entonces preguntó: ¿qué es eso, abuelo? El abuelo, muy serio y con la mirada fija en aquella ventana, únicamente nos dijo: eso, niños, eso es un nahual. Pude escuchar claramente esa expresión mientras mi mirada seguía clavada en aquel extraño animal, el cual inicialmente fue atacado por 6 perros de nuestro vecino, Trinidad. Eran perros sumamente feroces, bravos, los cuales salieron al ataque. Pude ver claramente cómo se le lanzaron, pero únicamente bastó un giro de su cabeza de esa cosa. Los volteó a ver y estos 6 perros cambiaron a un estado de pánico. Metieron la cola entre las patas y huían despavoridos. Estos se escondieron detrás de unos maderos, donde, desde la seguridad de su escondite, comenzaban a aullar, pero aullar de forma horrible, ante aquella impresión de haber visto a aquella bestia, aquel perro. Un perro que se asemejaba más bien al tamaño de un burro, con una horrible melena que más bien parecía ser un mechudo sucio, con unos pasos torpes y unas patas sumamente anchas. Se veía la pisada. Esta no parecía ser de un perro ordinario. Este avanzaba lentamente por la calle. De repente volteó hacia la ventana donde estábamos, volteó a vernos, clavó su mirada en aquella pequeña ventana donde lo veíamos. Entonces me invadió el terror. Me quedé ahí inmóvil, paralizado, en un estado de shock, pues sentí su mirada penetrante, su mirada de esos horribles ojos, totalmente negros, y una trampa chata, la cual dejaba ver unos horribles colmillos amarillentos. Pero lo más impactante de este hecho fue su cara, esa horrible cara, esas facciones. Era una mezcla entre un animal y un humano. Se trataba de un rostro humano, el cual me miró fijamente mientras avanzaba pesadamente. Yo estaba congelado, no podía mover un solo músculo. Entonces pude sentir como mi abuelo me tomó de una forma violenta y me bajó de aquel banquillo en el cual estaba yo parado para asomarme. Únicamente me dijo: no lo veas a los ojos. Pero yo seguía totalmente aterrorizado, pues había hecho aquello que me dijo no hacer. Ya no nos volvimos a asomar. El aullido de los perros poco a poco fue disminuyendo, hasta que este cesó. Fue entonces que todos salimos a la calle, mi familia y el resto de las familias. Inmediatamente un grupo de hombres, quienes ya habían salido con armas en la mano, escopetas de caza, inmediatamente salieron tras aquella bestia. Nos contó mi padre, quien fue en este grupo, que pudieron verlo un poco más adelante en aquel cerro. Nos dijo que él y otro vecino, Nicolás, tuvieron un tiro libre, directo. No lo pensaron, apuntaron y jalaron los gatillos. Pero para sorpresa de él y de todos los demás, los cartuchos no percutieron. Fue entonces que aquella bestia los volteó a ver, únicamente como burlándose. Y entonces fue cuando empezó a correr. Ninguno de los hombres trató de seguirlo. Ahí se quedaron. Ya no siguieron más. Y esto únicamente pudieron verlo por última vez sobre unas rocas. Unas rocas cuando este ya estaba a buena distancia. Únicamente asomó, levantó la cabeza hacia el cielo y lanzó un aullido. Un horrible aullido.
que al día de hoy me sigue helando la sangre, el cual se pudo escuchar hasta el pueblo, donde al unísono todos los perros comenzaron a aullar nuevamente. En un segundo después, la bestia desapareció ante la mirada incrédula de todos los señores. Mientras en el pueblo, los perros dejaron de aullar poco a poco, como si estos no hubieran visto aquella cosa, como si estos jamás hubieran visto aquel ser. La gente se metió a sus casas, no dijeron nada, como si aquello jamás hubiese pasado.